continuar lo de hace 15 días. ¿Está bien? Estamos hablando sobre expiación. Diga conmigo, expiación. Si me ponen, por favor, el significado. Ok, expiación, dice, es pagar a satisfacción la santa ira de Dios contra el pecado. ¿Sí? Dice, la consecuencia de nuestro pecado es el justo juicio de Dios, perdón, es el justo juicio que Dios ejecutará sobre el pecador. Y continúa. Dice, al morir en nuestro lugar y tomar nuestros pecados sobre sí mismo, Jesús, ¿qué hizo? Expió nuestro pecado, de tal manera que Él entonces satisface la justa ira de Dios para todos los que creen. Denle un aplauso a Jesús por lo que Él hizo. Amén. Él expió o satisfizo la justa ira y el justo juicio de Dios contra el pecado. Y por eso tú y yo estamos aquí vivos, respirando, porque Jesús, al tomar nuestro lugar en la cruz, es exactamente lo que Él hizo. Y estamos tratando de aprender, entender, porque esto es esencial que nosotros lo entendamos, lo comprendamos, lo asimilemos, porque es, ¿verdad? Lo que define nuestra fe. Lo que define nosotros los que seguimos a Cristo. Y si aún tú no lo sigues, te puede definir. Y si lo entiendes, lo comprendes, te cambia la vida por completo. Y Jesús, como entendemos, Dios, ¿verdad? El pecado había acumulado tanta ira, tanta coraje en Dios, que hacer que Dios hiciera de la vista gorda no era opción. El pecado debía ser juzgado, ¿sí o no? Sí, porque la paga del pecado es muerte. Dios no se hace de la vista gorda. Y siempre el misterio fue cómo un Dios justo y santo puede ser justo, ¿verdad? Y misericordioso a la vez. Eso sucedió en la persona de Cristo, porque el pecado fue juzgado, la ira santa de Dios fue satisfecha en la persona de Cristo, y al mismo tiempo tener misericordia de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Qué increíble noticia. Y se lo digo increíble y asombrosa, y debería asombrarnos, porque ninguna filosofía, ninguna religión del planeta Tierra, ni en este país, ni en América Latina, ni en ningún continente del planeta, jamás, ¿verdad?, te ofrecerá ni te dirá alguna cosa como esta, ¿verdad? Todos los dioses, todas las filosofías están enojados, están airados, y no hay manera, ¿verdad?, en que eso se satisfaga, ¿verdad? Y no hay manera que el ser humano pueda agradar, ¿verdad?, a aquel Dios que ellos dicen tener, ¿verdad? Y no hay esperanza y no hay nada. Pero Cristo, cristianismo es aquello, es la única doctrina, es las únicas buenas noticias de eso. Eso significa evangelio, buenas noticias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, el pecado ha sido juzgado y el pecador ha sido perdonado en una sola persona, ¿sí? Solamente cristianismo ofrece tal cosa. Ninguna otra lo puede decir, lo puede ofrecer. Ningún otro Dios, dice la Escritura en Deuteronomio, es tan cercano a las personas. Ningún otro Dios, dice Deuteronomio. ¿Qué Dios, qué otro Dios es tan cercano como el Dios de los cielos? ¿Sí? Ninguno otro. Todos los dioses de las demás religiones está lejano, ¿verdad? Nunca los pela, nunca los oye, porque no son dioses, son ídolos falsos todos ellos. Póngale el nombre que usted quiera, ¿verdad? Nunca hay respuestas, nada se resuelve nunca, ¿verdad? Porque son dioses falsos, pero aparte está tan lejos de las personas. Solo Dios, en la persona de Jesús, es el único Dios cercano a aquellos que le siguen. Todos los demás están lejos. Es impersonal. Todo es reglas, todo es pórtate bien, todo es hazle así y hazle asá, y no hagas aquello y no hagas lo otro. Pero Dios, en la persona de Jesús, es el único que es cercano, que ama, que tiene hijos, que tiene una familia. Ningún otro Dios tiene una familia. Solo Dios, en la persona de Jesús, tiene una familia. Y nosotros tenemos, por haber creído en Cristo, el privilegio de ser su familia, sus hijos. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Qué asombroso. Y quiero que veamos en la Escritura el momento donde Jesús recibe
todo el derramamiento de la ira de Dios sobre él. Mateo 27:45, si me acompaña por favor. Dice, y desde la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Eran las 12 del día aproximadamente. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde aproximadamente. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo pequeño, que parece no tener importancia en la Biblia, es el momento, mis hermanos, del derramamiento de la ira de Dios sobre Jesús. ¿Sí? Ahora, entiende una cosa, soportar la ira de Dios del universo por un segundo sería insoportable para cualquier ser humano. Pero aquí no solo fue un segundo, ni 2 segundos, fue 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, media hora, 2 horas. Y la ira de Dios cayendo sobre Jesús. Y llega un momento, como leímos hace un momento, en que Jesús clama al Padre en ese lugar colgado en un madero, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras olas y olas de la ira y del furor de Dios, de todas las densas tinieblas y toda la maldición pronunciada por el cielo, todo recae sobre él. Todo solo sobre un solo ser humano, un solo cuerpo físico, reuniendo toda la acumulación del coraje de Dios que Dios le tenía a todos los pecados de toda la raza humana de todos los tiempos, todo derramado sobre él. Minuto tras minuto, hora tras hora, y Jesús recibiendo todo aquello en medio de las densas y más horribles tinieblas. Eso es ese versículo. ¿Sabes? Cuando alguien nos regaña a nosotros, cuando alguien se enoja contra nosotros, por ejemplo, cuando eras niño, tal vez, ¿verdad? Niña, hiciste algo malo y tu papá se enojó, ¿verdad? Y te mete una regañada y está violento, ¿verdad? Y ya no importa si te pegó o no te pegó, porque ya sus palabras te hicieron pedazos. ¿Qué será soportar el coraje ilimitado del Dios del universo? ¿Qué será? Ese, mis hermanos, fue el precio de la gracia. Alguien tenía que recibir aquello. Alguien. Sí. Recuerdo incidentes en mi vida, y seguramente usted recordará algunos incidentes en la suya. Recuerdo cuando uno que hice, no voy a meterme a detalles, de una persona que se enojó, pero tantísimo, que yo me sentí de este tamañito. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿O que la regaste, gacho? Y yo, ¿verdad? Y sentí horrible. Yo no puedo imaginarme lo que fueron esas 3 horas. Jesús en la cruz. No puedo empezar a imaginar lo que Jesús, ¿verdad?, llevó. La ira de Dios sobre él. No puedo imaginar. Fíjese, la presencia de Dios, cuando viene con bendición y gozo y su espíritu a una persona, provoca, según la Biblia, temor y temblor. ¿Qué no será el despliegue sin freno de la ira santa? ¿Qué no será? Y cuando pasan las 3 horas, nos dice la Escritura, que cuando Jesús tomó vinagre, no lo voy a leer eso, pero ahí está, le dijo, lo dijo a gran voz y dijo, consumado es. O sea, ya. Dios ha desahogado toda su ira. O sea, Dios está completamente satisfecho. El precio pagado. Si me ponen la otra cosa y la dejan ahí. Y al siguiente instante Jesús volteó y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque a Jesús nadie lo mató, familia. Nadie. Jesús entregó su espíritu. Nadie podía quitarle su vida.
Él se lo dijo a Pilato: nadie me quita mi vida, ¿sí? Yo la pongo, ¿cierto? Pero nadie podía ponerla. Entre tanto, la ira de Dios todavía no estaba satisfecha. Se tenía que satisfacer el coraje de Dios. Y yo sé que, por ver la cara de algunos de ustedes, yo sé que muchos de nosotros batallamos con esto, porque nuestra mente, nuestra tendencia humana y muy mexicana es: no, Diosito es bueno. Queremos que de alguna manera dorar un poquito la píldora, dulcificar el asunto, pero no es así. O sea, la palabra ira de Dios aparece a más de 185 veces en la Biblia. O sea, no es un tema ligero o aislado, es una realidad. Imagínate, toda esa gente que no conoce a Cristo están bajo la ira de Dios. Y en ese momento, ahí Jesús la recibe toda hasta que Dios queda completamente en paz. Wow. E Isaías nos habla un poco más, nos destaca la misma escena. Isaías 53, si me acompaña por favor. Versículo 4. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, o sea Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow. Déjeme leerle un poquito más adelante el versículo 10. Dice: con todo eso el Señor quiso, ¿qué dice? Quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Wow. ¿Sabes? Hay mucha gente, si tengo su atención acá por favor, hay mucha gente que cree que todo esto fue el diablo. ¿Sí? Olvídese del diablo. El diablo es una cosita que no figura en la expiación. El diablo es un instrumento nada más. Es como el hilo negro de un tejido, de una camisa. Se necesita para ciertas cosas. Dios lo usa, punto. El que dio el castigo fue Dios Padre. Dios Padre destruyendo a Dios Hijo por nosotros. Fue Dios el que hizo esto. Fue Dios el que estaba airado. Fue Dios el que derramó su ira. Fue Dios el que maldijo a su propio Hijo, declarándolo maldito cuando lo colgó en un madero. Fue Dios el que hizo todo esto. Wow. Y dice el versículo 11, dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. O sea, y la ira de Dios fue aplacada por el Hijo. Wow. O sea, Dios ya no estaba enojado. A lo mejor estás diciendo: pastor, estás hablando de Dios como si fuera uno de nosotros. No. Nosotros somos una débil sombra de lo que Dios puede hacer, tanto para bien como para mal. La ira de Dios es una cosa que solo uno podía soportar. Se llama Jesús. Nadie más podía hacerlo. Eso es gracia, familia. Eso es el perdón de Dios. Ese es el costo de nuestra salvación. Y yo estoy eternamente asombrado y agradecido, ¿verdad? De que cuando yo volteo, cuando quiero orar, cuando quiero adorar al Señor y alabar al Señor, sé ahora y lo sé, Dios no está enojado conmigo. Sí.
¿Usted? Ahora fíjese, Isaías, ahora el siguiente capítulo, 54, versículo 8 y 9. Dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado, dice el versículo 9, que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Wow, ¿usted cree eso? Más o menos, ¿verdad? ¿Usted lo cree? O sea, lo que se me hace impresionante aquí es que obviamente es una verdad terriblemente seria, pero su resultado es extraordinario para nosotros. ¿Sí? Pero cuando llegamos a la parte de que Dios dice: ya nunca me voy a enojar, ya no voy a reñir contigo, todos nos quedamos así. ¿Sabe por qué? Porque adentro de nosotros decimos: ¿será? ¿Dios ya no está enojado conmigo? ¿De veras será cierto? Es que, mire, si tú y yo no entendemos y abrazamos la expiación con todas sus implicaciones, tú y yo vamos a seguir el resto de nuestra vida, escuche bien, el resto de nuestra vida tratando de convencer a Dios de que no eres tan malo. Sí. De que si la riegas de vez en cuando, pues ¿quién no la riega? Y seguirás tratando de convencer a Dios de que tú no eres malo, tan malo. De que si yo necesito a Dios, pero hay gente peor que yo. Y seguirás tratando el resto de tu vida convenciendo a Dios de que no eres tan malo, de que no eres tan pecador. Y como estás tratando de convencerlo de que no eres tan malo, entonces tú no tienes ninguna certeza ni seguridad de que Él ya no está molesto contigo. Y por eso a veces vivimos tan bajos, con tan poca fe, siempre condenados, siempre culpables. Y mi Biblia dice, Romanos 8:1, ahora bien, si todos los que están en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ninguna culpa. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Ninguna. Así de sencillo. ¿Sabe? Yo ya no me siento condenado. No siempre me sentí así. Pero hoy en día, Saúl Morales, a sus 43 años, yo ya no me siento condenado. No siento culpa. Pero viví años, décadas, porque tengo 27 años de seguir a Cristo, décadas sintiéndome condenado y culpable. Pero cuando entendí y vi esto, ahora Saúl Morales ya no se siente más condenado. Siempre me siento en paz. Y tengo mis errores y mis muchas fallas. Si no, pregúntele a mis hijos o a mi señora. Pero ya no siento condenación. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿usted se siente condenado? Porque algunos siento que como que están ahora, ay, verdad, yo no sirvo para cristiano, no, yo no, verdad, yo. Así me sentía yo. Cada 8 días dice, ay, no, verdad, yo no sirvo para esto, verdad, esto es para gente, verdad, bien portada, esto es para gente, verdad, no tan mala como yo, verdad, yo la riego tanto, yo no sirvo para seguir a Cristo. Por su seriedad me dice que algunos todavía se sienten así. Le pregunto, ¿es cierto lo que le estoy diciendo o estoy siendo dramático? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Allá atrás lo creen? Es que gracia no es, ay, Diosito es tan bueno. No, gracia es terrible. Porque su precio es difícil de contemplar. Pero el precio ya fue pagado en su totalidad. Fue pagado. ¿Cuánto? En su totalidad. La ira de Dios ya está satisfecha completamente.
Ahora, yo no le estoy diciendo que usted sea uno de esos baquetones, ¿verdad? De que, no, yo nunca me siento mal, ¿no? Eso es vivir ilusiones ópticas. Es que estoy en Cristo ahora. Es que a mí, ¿verdad? Mucha gente dice, es que a mí Dios me quiere muchísimo. No, a ti te quería matar, pero estoy en Cristo. ¿Me está escuchando? Estoy en Cristo y Dios quiere mucho a Cristo, en el cual yo estoy escondido. El cual está adentro de mí, sobre mí y alrededor de mí. Wow. ¿Y qué de los que no creen esto? ¿Qué de los que no saben? ¿Qué de los que nunca lo han oído? Ay, dice, pues hay gracia. Le acabo de explicar gracia. Esa es la única gracia que hay, ninguna otra gracia. ¿Y qué de los que nunca han oído? ¿Por qué cree usted que es de vida o muerte que nosotros anunciemos el evangelio y le compartamos a otros del mensaje de Cristo? ¿Por qué cree? Déjeme decirle, ya lo he dicho antes, pero lo quiero decir otra vez. Deje de decirle a sus hijos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y dígales lo que Cristo ha hecho con usted. Y si Cristo no ha hecho nada contigo, te quiero presentar a Cristo esta tarde. Pero si Cristo ha hecho algo en ti, dile eso a tus hijos. Platícales a tus hijos cómo Cristo te perdonó a ti. ¿Ok? Que ellos también escuchen el mensaje del evangelio directo de los labios de la persona a quien mejor conocen. Y el mundo necesita oír eso. El mundo no necesita oír que no hagas esto, que no hagas aquello. El mundo necesita, la gente necesita oír lo que a ti te hizo esto que acabamos de leer. Y que ellos sepan que es en Cristo, porque solo es en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón y en Cristo, ¿verdad? Podemos nosotros voltear a Dios y no morir por hacerlo, porque estamos en Cristo, porque hemos creído en Él. Y cuando muramos, solo una expectación de gloria y de gozo eterno, no de terror como muere la gente, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad? Pelea como gato boca arriba para no morirse, ¿sí o no? Porque saben, sin entenderlo bien, pero saben en su corazón, en su interior, que no les va a ir bien, a menos que estés en Cristo, a menos que hayas creído en el Hijo de Dios. Y esto que hemos leído sea la base de tu propia vida, de tu propia fe. La expiación. Mis pecados han sido expiados porque Dios puso a Jesucristo, su único Hijo Santo, como propiciación por nuestros pecados. Juan lo dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que esta iglesia podamos voltear y ver lo terrible y lo maravilloso de la cruz de Cristo. Sí. Mis pecados, tus pecados que llevaron a Jesús ahí, contra los cuales la ira y juicio merecido que había en contra. Y Cristo lo llevó todo en mi lugar. Y Dios ya no está enojado conmigo. Ya no está enojado contigo. Y Dios ya no está frustrado conmigo. Y Dios ya no está irritado ni molesto conmigo. Ya no está fastidiado conmigo. Cuando yo volteo al cielo y vengo al Padre en el nombre de Jesús su Hijo, lo único que encuentro es el amor y la benignidad y el gozo y la buena voluntad de Dios para conmigo. Y todo lo que Cristo es, me lo ha otorgado a mí, te lo ha otorgado a ti. Porque ahora yo estoy en Él y Él está en mí. Y ya no vivo yo, dice Pablo, vive Cristo en mí. Mi salvación, mi fortaleza, mi acceso al Padre, al corazón del Padre. Y todo fue satisfecho. Y por esta razón estoy siempre tan asombrado, tan agradecido por lo que Él ha hecho. Terrible y maravilloso a la vez.
Sí. Dice el salmista, ¿quién podrá estar en pie y soportar la ira de Dios? ¿Quién? Solo uno. Jesús de Nazaret. Solo Él. Y por Él, y por lo que Él hizo, estamos aquí amándole, buscándole, siguiéndole, adorándole, dando nuestras vidas, sacrificando cosas. Porque la gente que fuimos a México sacrificamos muchas cosas. Yo sacrifiqué un montón de dinero porque llevé a toda mi tribu. Yo tenía muchas cosas que hacer y seguramente todos los 100 que íbamos. Y fue muy cansado ir, porque es viajar una noche en camión sin dormir, llegar al evento, estar todo el día ahí, 12 horas, y terminando subirte al camión y de regreso. Es muy cansado. Es más, en la Ciudad de México, algunas personas no llevaron a sus hijos a la escuela el viernes para llevarlos a encuentros. Sacrificaron un día de escuela y de trabajo para estar en encuentro. ¿Por qué hace alguien eso? Por mencionarle una cosa simple, ¿verdad? Podría mencionar muchas cosas que gente ha sacrificado. Porque has visto a Jesús y has entendido la gracia que se nos ha dado, inmerecida, el favor abundante de Dios que no merecíamos, porque Cristo satisfizo toda la santa ira y juicio de Dios que nosotros merecíamos. Por eso, cansado y todo, pero feliz, porque entiendes eso. Y lo demás no importa. Y esto es lo que define nuestra vida. Y esto es lo que define nuestra fe el resto de nuestras vidas. Amén. Sí. Ahora, terminó. Lo dije hace 15 días, pero cuando entiendes esto y se te mete adentro, tu espíritu, en tu corazón, la mucha ira que uno trae, el coraje que uno trae contra gente, persona, familia, X, justa o injusta, empieza a irse de pique porque entiendes, wow, Jesús soportó toda la furia y coraje e ira que Dios tenía contra mí, puso su vida y la absorbió en mi lugar. Y volteas y ves tus episodios de ira, de coraje, de furia contra alguien y dices, qué terrible mi actitud, qué terrible mi reacción. Porque aparte que ya reaccioné así, me mantengo con enojo, con ira, mantengo la actitud de yo tengo la razón. Y no te perdono, y no te perdono, y no te perdono, y no te perdono. Y te das cuenta, no he entendido la expiación. No he entendido todavía, o no la comprendo bien, por lo menos, lo que Cristo ha hecho por mí. Porque yo sí siento coraje, yo a veces me siento muy enojado, ¿usted no? Pero cuando, ¿verdad? Ya me calmé, ¿verdad? Ya hice y dije lo que di, ¿verdad? Y entonces me acuerdo, pero Cristo soportó toda la ira, toda la furia, que no se compara en nada, pero ni tantitito de lo que yo puedo sentir ahora contra alguien. Y entonces, ¿verdad? Me arrepiento y cambio mi actitud. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Y si tengo que calmarme, me voy a calmar. Y si tengo que humillarme, me voy a humillar. ¿Por qué? Porque Cristo y su obra en la cruz del Calvario, a tu favor, a mi favor, vuelve a estar delante de ti. Y dices, no es posible que yo haga esto, reaccione así, me mantenga en esa actitud, cuando yo volteo a Él, todo es favor, gracia y bendición a mi favor. Él ya no está enojado conmigo. Como lo hemos dicho, cuando yo voy a Él, me acerco a Él, le encanta, le caigo muy bien, se deleita en mi persona, tiene alegría y gozo cuando yo me acerco a Él. Pero yo acá, ¿verdad que no?
Dicen que tú y yo no, ¿verdad que no cuadra? ¿Verdad que no encaja? Ahora, el punto no es que queremos que cuadre y encaje. El punto es que yo necesito entender y ver a Cristo para que entonces yo haga exactamente lo mismo con el resto de las personas. Amén. Me tocó hace 8 días, y con eso termino, en la congregación donde estuve. Es un ranchito, Minutepec, en Hidalgo, 2,000 habitantes. Me decía alguien: oye, ¿dónde andas, Saúl? No, ando en el estado de Hidalgo. Uy, eres famoso. No, estoy en un ranchito de 2,000 gentes. Pero había un chico, el chico que me recogió, un chavo de 20 años, se llama Carlos. Hace menos de un año perdió en un accidente a 6 familiares. Un hombre desquiciado, ebrio, tenían un grupo musical de cumbia o banda, no sé qué, cristiano. Y fue y se les estampó a 180 kilómetros por atrás. Todos murieron. Y dice: yo soy el hermano mayor, creo, y enfrenté todo esto solo. Nadie de mis familiares, incluso en la congregación, dice, no, me sentí solo y abandonado. Y fue terrible la pérdida. Era su padre, su hermano menor, 2 tíos, primos, etcétera. Terrible. Y con todo eso encima, ves a un chico en paz, tranquilo, adorando al Señor, bendiciendo a Dios, sin ningún rencor, sin ningún enojo contra aquellas personas que les arrebató la vida de sus familiares, ni contra sus familiares vivos que no lo apoyaron, lo dejaron solo, se las vio negras para poder hacer todos los trámites, el funeral, etcétera, etcétera, ni contra la propia gente de la congregación que no lo apoyaron. Libre de culpa, libre de condenación, libre de amargura. Y lo ves cantando el domingo, alabando al Señor, feliz, ¿verdad? Junto con su esposa, jovencitos, ¿verdad? Sin dinero, fue y me recogió a México con recursos propios, ¿verdad? Y lo me llevó de México de regreso con recursos propios, sin dinero. Y le dije: ¿vas a ir a encuentro, Carlos? No sé, pastor, espero que sí, espero que haya dinero. Y le hablé el jueves: Carlos, si vas a ir? Dicen: la verdad, no voy a ir por el dinero. Dice: sí, por el dinero, no tengo dinero. Fui y le deposité un dinero: necesito que veas encuentro. Y ahí estaba, lo saludamos y feliz. Pero un chico de 20 años que por la fe en Cristo, por entender lo que hemos hablado, lo que hemos leído, volteando, diciendo: no hay problema, yo perdono, yo amo, yo bendigo, yo sirvo, ¿verdad? Precioso el corazón de este muchacho. Ese es el efecto de entender la gracia de Dios sobre ti. Que aun cuando reaccionas gacho y feo y te sale el apellido o los 2 apellidos, ¿verdad? Reaccionas y dices: no, ese no es el camino, ese no es Jesús. Y volteas a Cristo y dices: necesito arrepentirme, necesito humillarme, necesito pedir perdón, necesito calmarme y dejar que lo que Cristo hizo por mí entre más adentro. Y te cambia. Y estás feliz. Y estás contento. Amén. ¿Está contento usted? ¿Cree usted que Jesús, que Dios ya no está enojado contigo? ¿Crees de veras que tú le caes bien? Que le encanta que te acerques, que le pidas, que le adores. ¿Lo cree usted? Que Él ya no tiene nada contra ti. ¿Usted lo cree? Porque igual cuando lo entiendes, dejas de estar tratando de convencerlo de que no eres tan malo y de convencerlo de que te acepte. Porque entiendes: Él ya me ha aceptado. Si no, no le caería bien. Ya no tengo que convencerlo y tratar de esforzarme haciendo un montón de cosas que la religión nos enseñó a hacer con tal de que Dios nos acepte, ¿verdad? Y nos meta ahí. Por lo menos dicen que el bautismo de los bebés es como el pasaporte a la frontera.
en la religión tradicional. Si tú bautizas un niño, ¿verdad? A los no sé cuántos días, a los años, ¿verdad? Y lo que sigue, que es primera comunión, y luego le metes segunda, y luego cuarta, y luego quinta, ¿verdad? Pues, y sí, irte acercando al cielo para que Diosito te deje entrar. Para que San Pedro, con el bautismo, es como la visa, el pasaporte. Pero no entras, tienes que portarte bien para que puedas entrar, ¿no? Y cosas por el estilo. Cuando entiendes lo que nosotros acabamos de leer, eso no tiene ningún valor más. Porque tú ya no estás tratando de convencer a Dios haciendo esto, haciendo aquello, o con tus hijos. Por eso yo no entendía por qué la gente se aferraba tanto al bautismo de sus niños, ¿verdad? No, se tienen que bautizar porque todo el mundo quiere ir al cielo y quiere estar cerca de Dios. ¿Sí me explico? Yo no lo entendía por qué lo peleaban y lo peleaban tanto. Es que aquello te mete a la frontera, en Juárez. Y San Pedro te está esperando con el papel de que te bautizaron, ¿verdad? Y a ver, entonces, ahora, de aquí en adelante, haz cosas buenas, pórtate bien para que te pueda dejar entrar. Entonces entendí por qué la gente es tan celosa de eso. Pero la realidad es esta: ninguna de esas cosas tienen valor cuando entiendes que Cristo ya ha satisfecho toda la justa ira de Dios sobre él. Entonces lo demás ya no es necesario, ya no es necesario. Ni meterle la primera, ni la segunda, ni la cuarta, ni la quinta. No es necesario. Porque Cristo ya me ha aceptado. Ya somos sus hijos. Si hemos creído. Qué padre, ¿no? Con razón, yo me rehusaba. A mí mis primos aquí de la Vía del Sur me arrastraban para ir aquí a Cristo Rey. Órale, órale. Y a echarme ¿cómo se llama? Hostia, yo no quería, a mí no me gustaba, y yo no conocía a Cristo, pero a mí no me gustaba, y a fuerza, me acuerdo un día así, literalmente de los pelos y de la ropa me llevaron arrastrando. Y cuando conocí a Cristo y conocí lo que Él hizo, dije, con razón, no lo entendía para nada, ni tantito, pero cuando vi lo que Cristo hizo, dije, con razón, algo en mi corazón me decía, no es por ahí. No es necesario. No tengo la foto con la velita. ¿Sabe a qué me refiero, no? La foto de la primera, ¿no? Así. No la tengo en mi sala, no la tengo. No la necesito. ¿Sí me entendió o no? ¿Sí me explico? Tengo el acta porque es necesaria para casarte y para meter documentos, ¿no? Pero no sirve para ninguna otra cosa más aparte de eso. De sacar tu cartilla militar. Porque Cristo ya lo ha hecho todo por ti y por mí. Amén. ¿Puedes sonreír por lo menos? Gerardo sonríe. Lalo sonríe. Somos los más serios, sonríe. Ahora, si tú estás aquí y nunca y se te hace imposible creer lo que acabamos de decir, pero dices, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero experimentar la realidad del amor de Cristo a mi favor, de la bendición de Dios a mi favor en la persona de Cristo. Te hablo a ti esta tarde. Este es el momento. Queremos ayudarte a recibir eso, a creer eso, a experimentarlo. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice, yo soy uno de esos? Soy honesto, yo no me sentía tan malo, pero ya me di cuenta que soy tan malo que merecía la muerte, pero y si yo quiero entregarle y poner mi fe y mi confianza en Jesús. ¿Habrá alguien en esta tarde? No estamos aquí para avergonzar a nadie, estamos precisamente para ayudarle.